Continuamos en la 90.2 FM, continuamos en el Atril, ya saben, espacio informativo de hora y media de duración, que todos los viernes intenta hacer un resumen de lo que ha ocurrido en la semana y prestar atención, detenernos en algunos asuntos que nos resultan, en este caso, relevantes, de interés general. Lógicamente, en las últimas horas, todo el mundo está hablando de ese trueno que nos despertó, además, a eso de las 6 de la mañana y además nos sobresaltó, ¿no? Porque se escuchó especialmente en la capital de la isla, en Arrecife, y hasta yo creo que tembló la cama. Ayer precisamente mucha gente lo estaba comentando en la calle, junto a la satisfacción de que las lluvias no tuvieran una incidencia tampoco grave en la isla de Lanzarote, porque se esperaba realmente un auténtico diluvio. Aún así, la mayoría de la prensa a nivel regional pone el foco sobre la capital, en Arrecife, y vienen a decir que aquí estamos manga por hombro. Seguimos con los mismos problemas, detectados en los mismos sitios, ya los puntos negros, afortunadamente incluso los vecinos ya lo saben, se anticipan y aún así lo que muestran es resignación y un coraje, limpiando como siempre las cacas que entran directamente en sus negocios o en sus casas, y la respuesta del Ayuntamiento de Arrecife y de la alcaldesa es que Canal Gestión invierta más, sobre todo en saneamiento. Vamos a analizar cómo se ha vivido la jornada de ayer, la jornada de tormentas y lluvias y esa alerta, con nuestros invitados, como puede ser Paula Corujo de Somos Lanzarote. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en San Bartolomé más o menos tranquilidad, pero aún así, como siempre, ese plan de coordinación con el Consorcio de Seguridad y Emergencias. ¿Cómo han visto ustedes la reacción, ¿no?, administrativa e institucional? Hombre, yo creo que comparto completamente el diagnóstico que tú has hecho en tu intervención. Es decir, yo creo que se esperaba mucho más desorden o mucho más caos, sobre todo por el volumen de lluvias que se esperaba y teniendo en cuenta la experiencia en otras ocasiones, que como se suele decir comúnmente, con 3 gotas ya tenemos un desastre bastante gordo, no solo en la capital, sino también, como dices, Playa Honda adolece de bastantes carencias en materia de saneamiento. En este caso, es uno de los principales reclamos que se ha hecho desde el Ayuntamiento de San Bartolomé. Afortunadamente, en esta ocasión no se ha sentido tanto, pero yo creo que es sabido por todos y todas que normalmente hay zonas en las que se genera bastante caos, y es precisamente por la cero inversión en los últimos años que ha hecho Canal Gestión en materia de saneamiento en Playa Honda. Tenemos aquí a alguien que no durmió, dice, durante toda la jornada de ayer, porque estuvo en alerta, como la isla. Juan Manuel Sosa, consejero de Seguridad y Emergencias. Buen día. Hola, buenos días para todos. Bueno, la tormenta, ¿no?, ha cruzado el archipiélago, sobre todo ha afectado a Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, estas dos islas con una incidencia mayor, ¿no?, que las islas capitalinas, pero son unos 50 litros por metro cuadrado en conjunto, y en el caso de Lanzarote nos hemos librado una buena. Bueno, vamos a ver. En Lanzarote, donde mayor es la incidencia, lógicamente, es en Arrecife. ¿Por qué? Es una planicie. Y una planicie es muy difícil, que además está a un bajo nivel sobre el mar. Es muy difícil la evacuación de las aguas cuando ya hay un cierto volumen depositado. Lógicamente, el problema no lo hubo en Tinajo, ni lo hubo en Aría. ¿Por qué? Porque son lugares, primero, con otra estructura de suelo y de subsuelo. No son terrenos arcillosos, sino terrenos con muchas más rocas, con las viviendas asentadas en lo alto de cumbres, de laderas, etcétera, donde puede perfectamente la escorrentía circular hacia el mar por los cauces naturales que a través de la historia se ha ido haciendo la propia naturaleza. Pero en Arrecife hay dos circunstancias. Primero, es una planicie, nos vienen todas las arcillas, barros, etcétera, del resto de la zona de la isla, que drenan hacia la zona de Arrecife, pero que además ha habido un crecimiento, un aumento de población que hace que, por un lado, no se absorba la lluvia por el suelo, y por otro lado, que corra hacia las zonas de menor altura, y lógicamente la zona de menor altura es donde está el centro de la propia ciudad. Yo creo que eso hay que plantearse muy seriamente, porque la población de Arrecife está drenando por las mismas tuberías que por donde se drenaba hace 25 o 30 años, en una población que, si ha aumentado en 3 veces su número, también habría que aumentar el diámetro de esas tuberías. Pero yo entiendo todo esto, pero escuchando a una vecina ayer de la calle de Portugal que estaba achicando una vez más su vivienda, decir las mismas palabras, las mismas imágenes, las mismas promesas incumplidas, ¿qué se le puede decir a estos vecinos cuando una y otra vez, al menos
esta parte de la ciudad se anega. Bueno, yo vi a la señora alcaldesa con unas botas de agua en un charquito que había y alrededor estaba todo seco. La verdad es que era una foto curiosa, ¿no? Era una foto muy bonita, parecía, bueno, pues como si a una niña escolar le estuviera estrenando sus botas nuevas y la pusieron en medio del charquito para una fotografía. Lo que sí te puedo decir es que desde luego desde el consorcio de bomberos se trabajó muy fuerte. Yo además tenía una de las emisoras que me las dejaron para hacerle un seguimiento por si había problemas con los móviles. Se repartieron 1.200 sacos el día anterior. Ayer mismo por la tarde se compraron 400 sacos más para poder distribuir a los vecinos. No le corresponde, yo creo, a ciertas instituciones ocuparse de levantar las calles y hacer todo un plan nuevo de pluviales, separando además las aguas pluviales de las aguas negras. Lógicamente, si las aguas pluviales de las aguas negras estuvieran separadas, como en otras ciudades, cuando llueve y se rebosaran las aguas pluviales, porque el exceso de lluvia es lo imprevisto, no pasaría nada porque sería agua limpia, en todo caso con un poquito de barro. El problema es que aquí, como van todas juntas por las mismas canalizaciones, que además son las mismas canalizaciones de hace 30 años, pues en cuanto llueve un poquito, lo que se desborda es esa mezcla de aguas fecales con aguas pluviales, y entonces vienen los malos olores y los problemas que tenemos. Y decirte que precisamente, y porque me tengo que ir, como tú sabes, brevemente, que el Consorcio de Seguridad y Emergencias tenía prevista precisamente en la semana del 3 al 9, tenía prevista un plan de educación a las personas en todos los colectivos sociales sobre prevención ante las posibles inundaciones. Lo que sucede es que esta vez se nos ha adelantado las nubes, llegaron un poco más deprisa que nosotros, y una de las cosas que se pensaba hacer era... ¿Pero ese curso de formación que es cómo achicar más rápido? Bueno, no como achicar más rápido. Primero, se les iba a repartir unos aparatitos para colocar en los sumideros, para que precisamente cuando haya un rebosamiento de las aguas, pues las aguas fecales no entraran dentro de las viviendas. Eso, entre otras cosas. Después, bueno, cómo colocar los sacos y los objetos de modo que las aguas no entraran dentro de los patios y de las ciudades. Cómo comportarse en caso de inundación, el no salir a la calle, el quedarse dentro de la vivienda, llamar al 112. O sea, toda una serie de medidas que se iban a tratar de enseñar. Y bueno, y se va a hacer, porque todavía el invierno está empezando, todavía podemos tener esos problemas. Y se va a hacer por todos los colectivos sociales de la isla y por todas las asociaciones de vecinos, para que la población esté por lo menos lo más informada posible, para evitar que si nos viene otra, que seguramente no nos vendrá, pues que tenga graves consecuencias. Bueno, pues efectivamente comenzamos un poco la época de tormentas ahora ya en el mes de noviembre, así que podemos aprender, ¿no? Sobre la práctica, como nos dice el señor Sosa, de cuál es la mejor manera de afrontar estos días lluviosos o de tormenta o de alerta. Hacía mucho tiempo que no estábamos en alerta, siempre alerta, pero afortunadamente ha pasado de refilón casi por la isla de Lanzarote. Delia Hernández, ¿cómo viviste tú también la jornada, la acción o inacción de las autoridades, la coordinación también que se ha tenido con el Cabildo Insular? Y el otro día le decía un señor a otro señor, tomando un café, que lo estaba escuchando, han dicho que llueve, les falta confirmar el día y el año. La gente todavía no se cree muchas veces, ¿no?, las advertencias de la EMET. Buenos días. Quisiera empezar primero por dar gracias, que menos mal que llovió menos de lo que se esperaba, porque evidentemente siempre Arrecife se colapsa. Y quisiera hacer una anotación a lo último que ha dicho el señor Sosa respecto a que no tenemos una infraestructura donde se separen las pluviales de las aguas fecales. Decirle que nosotros entramos en el 2015 y al segundo mes del 2015 precisamente presentamos una moción en el Ayuntamiento de Arrecife para que esto se llevara a cabo, porque entendemos que este tipo de infraestructura no va a tardar solo una legislatura, serán varias, porque tienes que ir haciendo zonas y luego irlas conectando. Bien, esa moción se nos dijo que no, se rechazó de pleno, porque decía que Arrecife no necesitaba o ya se estaba en ello. Entendemos que evidentemente, claro que hace falta, no se está en ello, y mientras no se haga, se tome, digamos, el toro por los cuernos y a Arrecife se le haga toda esa inversión, que vuelvo a repetir, no es una sola legislatura, sino que serán varias, y donde todos estemos de acuerdo, porque eso va a suponer que vas a levantar todo Arrecife, pero al mismo tiempo que cuando luego llegue un tema de esto van a tener una canalización, la carretera o las calles van a tener en los bordes, como hay en otras ciudades, unas alcantarillas que es como una línea entera que va precisamente cogiendo el agua, y por otro lado las carreteras, las calles, el asfalto será un sistema
que absorba bastante el agua para que no tengamos que los mismos puntos y las mismas cosas. Y otra cosa, poner como solución o tener como solución dar saco, que es lo que hace siempre. Te diré que la gente está hasta las mismísimas narices de que ese sea la única solución que se plantee una institución como el ayuntamiento o el cabildo, que también debería aportar en este caso, debería ayudar para que esto no sucediera, sea lo que se les ocurra a las autoridades como algo que pueda aplacar el que la lluvia no llegue. Lo vuelvo a repetir, gracias a Dios, llovió menos de lo que se esperaba. Bueno, pues la borrasca generó, atención, 3.000 rayos en 24 horas. Esto también dificultó las conexiones aéreas. En el caso de Guacimeta hubo retrasos, pero no cancelaciones ni desvíos. Sí ocurrió esto, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿no? Rafael, Juan, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. En representación de Coalición Canaria, ¿cómo vieron ustedes también la jornada de ayer? Estamos hablando de puntos negros. Sí es verdad que se han hecho inversiones y esas obras han ido paliando relativamente y mejorando la situación. Esto hay que reconocerlo. Pero seguimos insistiendo, no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Levantar la ciudad entera? Bueno, lo primero que, por contestarle a Delia, se le rechaza esa moción porque en ese momento se estaba elaborando o se iba a elaborar el plan director de aguas de San Bartolomé, en este caso de Playa Honda y Arrecife. Y la idea era no seguir parcheando y haciendo cosas a lo loco, sino una vez que se hace ese plan director, seguir invirtiendo. Quizás donde haya que insistir ahora es que se aplique ese plan director, se pongan los dineros necesarios para que se hagan las inversiones que necesita la ciudad, ¿no? Y una muy importante es separar, como decía don Juan Manuel Sosa, separar las aguas pluviales de las aguas negras. Y otra importante es separar la tubería de impulsión que viene de Playa Honda hacia la calle Portugal, hacia la estación que tenemos ahí. Son dos obras vitales que hay que acometer. Como bien decía, se han hecho obras. Hemos pasado de las tremendas inundaciones, que ojalá no vuelvan a aparecer nunca, en la zona de Argana, donde se puso en riesgo pues la vida de las personas, y con unas obras que se hicieron vía emergencia, con colaboración de ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias, se consiguió paliar esa situación. Y ahora lo que hay que hacer es aplicar ese plan y desde luego empezar a hacer obras. Ya están localizados en el plan director y a la vista están pues casi los puntos negros que tiene esta ciudad, y ahora toca esas inversiones, pero esas inversiones hay que hacerlas con presupuestos. El Ayuntamiento de Arrecife no ha elaborado el presupuesto, no considera necesario tener presupuesto y evidentemente pues si no hay presupuesto no hay inversiones y ni siquiera tiene una partida destinada a ese tema. Y luego al Canal Gestión le corresponde el mantenimiento del alcantarillado, pero no le corresponde iniciar obras de ampliación ni absolutamente nada. Lo que se delega por parte del consorcio es el mantenimiento. Evidentemente hay un alcantarillado obsoleto, estrecho, pequeño, pero que funciona. Cuando no llueve funciona. Alguna vez se desborda, evidentemente, porque son muy pequeñas las tuberías. Y bueno, la población ha crecido. Cuando tenemos problemas es cuando llueve. Entonces el principal problema es separar esas dos redes, la de pluviales, que se hizo una inversión importante también, pero no se ha continuado, y esa es la línea que se tiene que seguir de trabajo. A pesar de todo, hay que mirar al sur. O sea, los problemas del sur de la península ibérica, los vimos en Málaga el otro día, los vamos a seguir teniendo. Lo que sí podemos es paliarlo y estar más preparados, pero los problemas de los pueblos del sur no se pueden comparar con los pueblos del norte, porque nos llueve 1 o 2 veces al año después de 9, 10 o 15 meses. Y los problemas no son solo aquí, los veíamos ayer en Santa Cruz de Tenerife, en varios vídeos donde veíamos cómo corría de agua, un contenedor, lo veíamos en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, la peligrosidad en nuestro caso es la intensidad, ¿no? Exacto, entonces llueve. Eso es muy complicado, pero sí que tenemos que hacer esas inversiones y es lo necesario. Y no se trata de estar tirando pelota afuera, sino una hora que está el plan director, pues en comenzar a hacer esas obras para que nos coja lo mejor posible cuando vuelva a llover. ¿Algo que rebatir en este caso, que puntualizar a Rafael, Juan? Sí, yo sí tengo que rebatir porque es que es muy fácil decir que hay un plan director y que no se lleve a cabo, y yo lo tengo claro que mientras no se pongan de acuerdo y para ejecutarlo, no se va a llevar a cabo, porque evidentemente, como he dicho, como no es una obra de una sola legislatura, sino que serán varias, pues parece ser que igual no interesa de cara a la foto o de cara a inaugurar que ya ese plan está en condiciones, con lo cual, y vuelvo a repetir, parchear no va a ser la solución, y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y es verdad que hay más gente en Arrecife y no hay más que ver que cuando se desbordaron las alcantarillas, lo más que se veía, aparte de tal, eran clines,
muchos clines y muchas toallitas húmedas, que era un montón de papel blanco, todo por las carreteras. Evidentemente, eso no es de recibo estarlo viendo cuando caen 3 gotas. Y también quiero decir que el alcantarillado, si le toca el mantenimiento a Canal Gestión, no es solo cuando van a venir lluvias, porque por muchos de ellos vemos cómo crecen plantas, los embornales están llenos de basura, y siempre decimos que el mantenimiento hay que llevarlo de vez en cuando, porque puede caer una lluvia que no tienes previsto, puede haber un desbordamiento, porque ya le digo que hay veces que algunas alcantarillas han saltado y no ha habido lluvia. A ver, hay que ser, perdona Pablo un segundo, hay que ser riguroso con lo que se dice. O sea, en el alcantarillado normalmente no nacen plantas, nace en la red de pluviales. Bueno. Pluviales no le corresponde al Canal Gestión, por lo tanto hay que ser riguroso con lo que hablamos. O sea, una cosa es el alcantarillado y otra cosa es la red de pluviales. ¿Y los invernales a quién corresponden? Los que son de la red de alcantarillado corresponden al Canal Gestión, y los que son de la red de pluviales, que es donde nacen la mayoría de las plantas, que es donde se acumula el barro, donde están, corresponden principalmente. Pero bueno, es una discusión absurda. Lo que tenemos que tener claro es que hay que hacer inversiones. Bueno, pues una cosita, dime. sí, una cosita pequeña que iba a cuando me preguntaste si tenía algún apunte, y que creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando la compartirán. Yo creo que la falta de coordinación, muchas veces motivada por intereses partidistas entre los ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote, les está costando muy caro a la ciudadanía de Lanzarote. O sea, el caso es el municipio de Arrecife, otro es el municipio de San Bartolomé, donde las cosas no están saliendo porque muchas veces centran ustedes más los esfuerzos en hacer política, la política de partido, que la política que le interesa a la gente. ¿Es así, Sosa? Sí, bueno, yo quería comentar algo muy brevemente antes de marcharme. Los que nos dedicamos a la gestión pública y que el público sabe que nos dedicamos a esto, bueno, pues cuando nos sentamos en el barbero aprovecha para echarte todo un meeting y darte todas las posibles soluciones para mejorar los problemas que hay, y los escuches, aunque solo sea cuando te estás pelando. Cuando vas al dentista, lo mismo. Y el otro día, pues casualmente, estaba yo en el dentista, el día antes y la dentista, pues bueno, pues se dio gusto a contarme todos los problemas y a aportarme soluciones. Y la verdad es que cuando uno escucha a la gente, pues, ¿qué razón tiene en muchas ocasiones? Bueno, me decía la dentista, yo nunca he visto una ciudad donde cuando se asfaltan las calles, en vez de pasar una pala mecánica quitando el asfalto viejo y volviendo a asfaltar, para que haya una diferencia de nivel entre el asfaltado y la acera, y el agua corra sin subir a la acera hasta que no llegue a un cierto nivel. Lo que se hace en Arrecife, te ponen el asfaltado encima del anterior, con lo cual la mayor parte de las calles ya están al mismo nivel que las aceras y al mismo nivel que las entradas de todas las casas, prácticamente. Con lo cual, ya cada vez que llueve, el coche produce una ola que se continúa esa olita de las ruedas del coche y se mete por debajo de todas las puertas. Cosa curiosa en Arrecife, porque tú te vas a Santa Cruz La Palma, te vas a cualquier ciudad y tú ves que cuando se reasfalta, se saca la asfalto anterior, se apisona bien y se deja siempre una diferencia de nivel. Pero tú te vas a la calle Fajardo, te pasas por la calle Manolo Millares y tú ves que ya el asfalto está exactamente al mismo nivel que las aceras. Como además hasta hace poco se construía al mismo nivel, las casas tenían la puerta al mismo nivel que las aceras, el asfalto está al mismo nivel desde que caen 4 gotas y corre el agua, entra directamente por debajo de todas las puertas de las casas. Yo creo que esto es algo que los futuros gobernantes del Ayuntamiento de Arrecife deberían de plantearse a la hora de hacer nuevos asfaltados. Le dejo a Juan Manuel Sosa que se marche porque tiene en este caso un compromiso. Gracias por habernos acompañado. Menos mal que una mujer me permite marcharme sin enfadarse, sino con una sonrisa. Pues tiene usted la puerta abierta. Buen fin de semana, por cierto. Y con los que estamos todavía aquí, una pregunta también rápida con respecto a la reunión entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez, porque parece que ha habido cierta sintonía. Paula, no sé cómo analiza Somos Lanzarote la repercusión de una reunión muy esperada. Precisamente esta semana se habla de crisis migratoria en Lanzarote, la necesidad de que el Estado pues revise las condiciones del SIBE, que no están funcionando al 100%. Sánchez ha dicho, Junta de Seguridad en Lanzarote, a ver, vamos a ir analizando con todos los agentes y de una manera más oficial qué se puede hacer y cómo. No sé si vamos a tener paciencia, ¿no?, para esperar a esa Junta de Seguridad, o si Somos lo ve como simplemente el chocolate del loro, ¿no? ¿Qué opinan? Nosotros precisamente denunciábamos la pasada semana la falta de coordinación manifiesta en este caso entre el Estado y el Gobierno de Canarias, y yo creo que
más grave todavía, la ausencia de una coordinación efectiva y un protocolo que verdaderamente responda a la, no sé si denominarla crisis migratoria, porque me parece quizás pues ser poco, no sé si prudente, teniendo en cuenta las crisis que hemos vivido en los, por ejemplo, en el año 2006, pero sí es cierto que este flujo que estamos recibiendo no está siendo respondido de manera efectiva. Para empezar, no está funcionando los mecanismos de seguridad que anticiparían la llegada de las pateras y que asegurarían que fueran unas condiciones de máxima seguridad, y hemos tenido que sufrir la vergonzosa imagen de tener que alojar a personas en casi que casetas de campaña de plástico, o sea, sin un plan de coordinación que respondiera a estas necesidades. Entonces, bueno, yo creo que ya es hora de que los distintos agentes se sienten a hablar, el Cabildo Insular de Lanzarote, el Estado y en este caso también el Gobierno de Canarias, que es a quien le compete y que tendría que tener un protocolo de seguridad más o menos efectivo, teniendo en cuenta las crisis que hemos vivido en esta tierra no hace tanto, ¿no? Porque prácticamente ha sido antes de ayer. En este caso, Jesús Machín decía, ¿no?, con respecto a la situación que se vivía, además la vimos aquí en directo, porque el propio alcalde le llamamos para preguntarle sobre la incidencia de la lluvia y nos dijo que este era un tema menor, porque estaba viendo como una patera llegaba directamente al Muelle de la Santa, como los pescadores se habían lanzado al agua para salvar a estas personas porque les habían visto en una situación muy apurada, y de nuevo el SIBE sin funcionar. Nos decía el alcalde, ¿y ahora dónde los metemos? Era la preocupación, ¿no? Cuando sobre todo sabes que hay 120 plazas del albergue de la Santa y que las 120 plazas estaban ocupadas. Si es verdad que 7 de esos inmigrantes ya constatados como menores de edad se trasladaron ayer a Tenerife, pero bueno, es que lo comido por lo servido, ¿no?, que se suele decir. Como llegan más, pues seguimos cubriendo las plazas y seguimos estando al límite. Está claro que es un drama, vamos a ver, que es un drama y que además Lanzarote como isla no está preparada en cuanto que no tenemos los suficientes, digamos, para residencias o algún tipo de albergue donde las personas puedan permanecer hasta saber cuál va a ser su situación final, ¿no? Está claro que también nosotros teníamos o tenemos, si es que queda algo vivo todavía, centro de menores que de alguna manera tampoco puede alojar a nadie. Con lo cual, yo lo que creo que aquí lo que falta, como bien están comentando, es falta de coordinación, pero para empezar, de coordinación entre las propias islas, porque evidentemente primero con quien te tienes que sentar, sobre todo si estamos hablando del tema de menores, que corresponde al Gobierno de Canarias, digamos, es haber una coordinación entre las diferentes islas, entre las diferentes instituciones de las islas, para ver cómo poder pues llevar a las personas o trasladarlas a los centros que puedan haber en otras islas, ubicando el número de personas para poder ir dando salida. Eso por un lado, sin dejar por otro lado de mantener una coordinación con el Gobierno central, porque evidentemente esto no es un problema solo de las islas. La inmigración la estamos teniendo a nivel de todo el sur de España, otros países de Europa que corresponden a la zona mediterránea y Canarias, con lo cual yo creo que tiene que haber una coordinación estatal y tiene que haber una coordinación europea. Esto hay que darle salida de alguna manera y esto se tiene que gestionar. No como se está haciendo hasta ahora. Pero que le debió de saltar los colores, ¿no? ¿Nos imaginan ustedes a Fernando Clavijo y a Pedro Sánchez, y Fernando Clavijo había recibido una fotografía de Jesús Machín en el momento en el que se estaba reuniendo con el presidente del Gobierno estatal, diciéndole, Jesús Machín, esto es lo que está ocurriendo ahora, por favor, enséñaselo a Sánchez, a ver si así se sensibiliza? Vamos a ver, es una muy buena noticia, ¿no? Porque hay algo de sintonía, pero es una noticia que podíamos haber tenido hace 20 días cuando el señor Pedro Sánchez nos visitó aquí. Es un tema de urgencia, de urgencia humanitaria. Estamos hablando de personas, de vidas. ¿Y por qué esperar 20 días cuando estuvo aquí? Podíamos haber tenido respecto a ese tema. Otros temas a lo mejor podían haber esperado que se trataron en esa reunión. Pero hubiésemos ganado 20 días. Un día que ganemos es un día muy importante y se pueden salvar muchas vidas. Pues eso es lo único que le critico yo en este caso al presidente del Estado, porque cuando estuvo aquí no dedicó 15, 20 minutos a reunirse con Fernando Clavijo, con Pedro Sanginés y con quienes las autoridades que estuviesen en ese momento para adelantarnos y ganar ese tiempo, ¿no? Desde luego el tema de la inmigración es un tema, pues como decía Delia, de mucho más calado, ¿no?
Incluso habría que plantearse un calado a nivel europeo. ¿Qué estamos haciendo con el continente africano? Estamos expoliando ese continente desde el punto de vista de recursos. ¿Es conveniente que se gestionen ellos solos, África sola, o es conveniente que nosotros intervengamos, que es lo que estamos haciendo? Y eso genera pues que se produzcan guerras, situaciones de hambre y demás, que hacen que esta gente pues además gaste unas cantidades enormes de dinero, que cualquier europeo con esa cantidad pues podríamos viajar a cualquier parte del mundo, entre 3.000 y 6.000 euros, y para jugarse la vida, y evidentemente es un tema muy sangrante. Es una buena noticia, y lo importante ahora es que nos pongamos a trabajar y que se agilicen todos esos recursos, esas pruebas óseas, para tener a estos menores en las mejores circunstancias. Claro, organizar algo, Paula, es complicado, sobre todo cuando también tienes que reaccionar sobre la marcha, porque como decía Maite Corujo, yo necesito saber cuántas plazas tengo disponibles, pero es que esto es muy difícil, teniendo en cuenta que ellos no avisan. Aparecen, claro, y hay que atenderles. Estamos hablando de menores, en muchos casos, o supuestos menores, que caminan solos, porque no son en este sentido presos ni reclusos, y caminan solos, sin documentación, algunos se fugan, hay que poner una logística, hay que poner una seguridad, hay simplemente que pensar cómo les damos de comer y cómo administrativamente justificamos todo ese gasto. Esto no le estamos dando mucha importancia, mucho bombo, ¿no? Porque es rascar, digamos, en la herida. Pero para la administración local es una situación muy, muy complicada. ¿Cómo es posible que Sánchez diga que va a haber una Junta de Seguridad, por cierto, en la primera quincena de diciembre? Claro, por supuesto, como si esta problemática pudiese esperar, y casi que te invitan a ir improvisando sin tener ningún tipo de recursos. Yo creo que es lamentable eso, ¿no? Que en el caso de la isla de Lanzarote no se tengan espacios ni se tengan recursos para responder a este caso. No olvidemos que mientras teníamos a personas en casetas de campaña, prácticamente habían plazas libres en otras islas, donde sí hay infraestructuras de este tipo para responder a este tipo de crisis, ¿no? Entonces yo creo que es lamentable, por un lado, que esta isla no tenga recursos para responder a estas situaciones, y por otro lado que no haya un protocolo más rápido. Yo creo que sí estamos en condiciones de responder a este tipo de cuestiones actuando más rápido y más diligentemente. Dale, ya para concluir. Hay una dificultad, y es que hasta que el juez dictamina que es un menor, no los puedes desplazar. Esa es la principal dificultad. O sea, ellos alegan que son menores, y entonces ya no los puedes mover. Entonces esa es no digo porque, como comentabas, que habían plazas en otras islas, y evidentemente las hay, no las puedes mover. Ayer ya se detectaron 7, se mandan. Es un tema difícil de gestionar desde el punto de vista legal. Es muy complicado, ¿no? Entonces llegan, son menores, y hasta que no se detecten y se sepa, no puedes moverlos, desplazarlos aquí a la península de Europa donde hayan plazas, ¿no? Claro, nos decían los vecinos, ¿no?, el otro día, que no entendían cómo podían ver todos los días a estos menores que además salen en grupo porque se aburren. Claro. Es que hay que tener en cuenta que están encerrados la mayor parte del tiempo en un albergue que, como decía el propio Jesús Machín, he tenido que pensar en comprarles hasta una televisión. Bueno, ayer tenía una iniciativa preciosa que la vi en la prensa, y es que habían dedicado el sábado, un día de esta semana, a limpiar el Saladar de la Santa. Y creo que los propios vecinos están aportando exacto, ideas para entretenerles. Y vuelven a repetirlo ahora con menores, con niños de la Santa este fin de semana. Y voluntarios con que lo se cual acercan se pueden para ir enseñarles español, para enseñarles una actividad a leer, que me parecía muy bonita e interesante, el tenerlos integrados en el pueblo. Efectivamente. Hay que decir que la solidaridad en este caso y la respuesta de los propios vecinos es ejemplar en la Santa. Hombre, ¿no? Pero está claro que, como bien dice, también faltan medios, porque tú no puedes tratar a uno como menor si no lo es, y a uno que parece mayor y es menor. Es decir, yo creo que y separar, porque evidentemente cuando es menores están en un sitio, y cuando son mayores de edad, pues digamos, la actuación tiene que ser completamente distinta. Pero yo lo único que puedo aportar a todo esto es que la inmigración no llegó ayer, por Dios, que llevamos años con este tema, y yo no he visto que han pasado gobierno tras gobierno, sobre todo vamos a referirnos a lo que nos corresponde, que es a Canarias, gobierno tras gobierno, y nadie ha planteado soluciones, nadie se ha reunido ni con el Estado ni a nivel europeo para plantear soluciones respecto de Canarias, sino se ha hecho como se ha podido, pero sin plantear soluciones, y ahora parece que tenemos más de lo que viene siendo acostumbrado, y parece que ahora ya urge. No, esto ya urgía desde hacía tiempo, porque la isla no tiene infraestructura para recibir a las personas que están llegando, y siempre y cuando lleguen bien, porque algunos pues pierden la vida encima
a pocos metros de la orilla porque no se les ha podido atender antes. Pues 9:13, tenemos que dejarlo aquí, pero efectivamente, insisto, muchas veces los vecinos con su sentido común o a veces con su desinformación, pero su buen talante y su preocupación, insisten, cómo se puede ver a menores transitar por la calle pidiendo dinero en una situación, digamos, también de desamparo, porque no olvidemos, aquí hay niños que ya están certificados, que tienen menos de 18 años, que se han subido a una patera, que están solos, en principio en una situación de desarraigo. Hay que tutelarles, hay que empezar a generar pues mecanismos también de normalización, ¿no? Ya que vamos a tener que darles cobijo, no solamente un techo, sino una educación, pues hay que escolarizarlos. Y todo ese proceso nos está llevando mucho tiempo porque las pruebas óseas efectivamente se están retrasando y cuando no se sabe si son o no menores, pues se paraliza todo el sistema. Eso es lo que está ocurriendo en la isla Lanzarote. El señor Sánchez ha dicho, ya lo vamos a analizar, pero en la primera semana de diciembre. En el puente. Claro, con la Navidad será para darles a estas personas un regalo en este sentido. Es triste que no se le dé importancia a una vida, ¿no? Pues, por lo menos en el tiempo. Esa es la lectura que yo saco. Me ha sorprendido efectivamente que no haya habido una reacción un poquito más rápida, diligente. Contundente. Pues gracias, Paula, por usted, habernos un acompañado y al resto también. Muchas y a buen los día. oyentes de la 90.2 FM les dejamos con la reflexión y ya saben, el próximo lunes a las 7:30 regresamos con más tiempo de análisis, con más periodismo y también más invitados. Que sean felices y buen fin de semana. Chao.